por vencimiento del plazo. En tercer lugar, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Es decir, por ejemplo, estás gozando del usufructo de un bien inmueble, ¿verdad? Y decides comprárselo a quien te constituyó el usufructo. Entonces, al comprarlo, se extingue el usufructo porque ahora tienes la propiedad sobre ese bien, ¿verdad? Ya no solo vas a gozar, sino que tenés también obligaciones porque tenés la nuda propiedad. Por prescripción también lo tenemos, ahí todo está regulado en los artículos 738, vamos al 738 y en el 739. Luego tenemos en el quinto por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a las renuncias hechas en fraude de acreedores, ¿verdad? Pero el usufructuario también puede renunciar al usufructo. Por la pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto del derecho, ¿verdad? Entonces, solo sobre la parte que se perdió, ahí se extingue el usufructo. También por la anulación o cesación del derecho el que constituyó el usufructo, o sea, puede cesar y se puede anular dicho derecho de usufructo. También en el artículo 739 tenemos que por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, pero que tiene que ser declarada mediante resolución judicial, puede finalizar entonces el usufructo, ¿verdad? Ahí lo tienen en el 739 y en el 738 las formas en que se extingue el derecho real de usufructo. Y en el artículo 704 tenemos las formas en que se constituye. No olvidemos siempre que en este derecho real vamos a encontrar dos elementos personales. El primero, que es el propietario o nudo propietario, o sea, el dueño del bien, y el segundo, que es el usufructuario, o mejor dicho, la persona, que es la persona quien gozará del beneficio. Ahora vamos a pasar a ver los derechos que nacen del usufructo, las obligaciones, la clasificación del usufructo. Vamos entonces con nuestra siguiente guía, que es la número 45. ¿Ya? En la 45. Tenemos el usufructo, principales derechos y obligaciones del propietario o nudo propietario. Como repito, él es el dueño del bien sobre el cual se va a constituir el derecho real de usufructo, un derecho real de mero goce, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Entre las principales obligaciones y derechos del propietario o nudo propietario, tenemos, en primer lugar, entregar la cosa dada en usufructo, ¿verdad? Porque no solo está constituyendo el usufructo sobre su bien, sino que de entonces tiene que entregarlo porque será el usufructuario quien va a gozar ahora del derecho del disfrute, nada más de los frutos. Si es oneroso el usufructo, entonces debe pagar los impuestos fiscales que gravan las cosas, ¿verdad? También tiene la obligación de garantizar el uso pacífico de la cosa, hacer todas las reparaciones extraordinarias del bien. A él le pertenecen los frutos pendientes, pero al tiempo de extinguirse el usufructo. Si no presta garantía el usufructuario, puede exigir que los inmuebles se pongan en administración y que los bienes muebles se vendan, ¿verdad? Así como retener los bienes del usufructo mientras el usufructuario no preste garantía, porque el usufructuario debe prestar uno. Previo inventario. Si sus derechos son perturbados por un tercero, pues el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel, y si no lo hace, pues es responsable de los daños que se le causan. Los gastos y costas y condenas. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos por motivo del usufructo son por su cuenta si es a título oneroso, ¿verdad? Oneroso, o sea, hay una contraprestación por ahí. Y si hablamos de que es oneroso, lo es porque él está obligado a pagar los impuestos fiscales que gravitan la cosa, aunque el bien lo esté aprovechando otra persona. Por eso se llama oneroso.
Luego tenemos en la guía número 46, por favor. Ahora vámonos a la 46. Ahí continuamos con los derechos continuamos con los derechos y obligaciones del usufructuario. Es una ahora del usufructuario. En la anterior teníamos del nudo propietario, ¿verdad? Ahora, el usufructuario es la persona que va a gozar del beneficio, que goza del beneficio, es decir, que goza de los frutos. Por eso, entre ellos tenemos, por ejemplo, que puede tomar la cosa en el estado en que se encuentre previo inventario. Debe responder de las cosas muebles que se gastan y deterioran. Si comprende cosas consumibles, se recuerdan cuando vimos la clasificación de los bienes, aquí está su utilidad, porque algunos tenían duda de que por qué se citaban estos artículos, o sea, el 713. Si el usufructo comprende cosas consumibles, pues está obligado a restituirlos en igual cantidad, calidad y especie o género. Si es gratuito, pues tiene que pagar los impuestos fiscales que gravitan la cosa, o sea, el usufructuario en el caso de ser gratuito, porque ya vimos que si es oneroso, pues le corresponde al nudo propietario. También debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario y está obligado a hacer las reparaciones ordinarias para la conservación del bien. Debe dar aviso al propietario de las reparaciones extraordinarias en dado caso la cosa lo necesite. A él le pertenecen los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, no al finalizar, que sería del nudo propietario. Los frutos civiles le pertenecen día por día. Y cuando es de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente en el uso, tiene derecho a servirse de ellas según la naturaleza y destino, y al final, pues nadie se está obligado a restituirlas. Debe responder solamente de las pérdidas o deterioros que provengan de dolo o culpa, y si es un usufructo de una heredad, o sea, de una finca o un inmueble, se extiende a todos sus bosques, arboledas. Debe conservarse y reponerse los árboles que vaya a derribar, si en caso lo hace. Esto es en cuanto a los principales derechos y obligaciones que le corresponden al usufructuario. En la guía número 46 vamos a encontrar la continuación porque son varios, miren, varios. Tenemos entre ellos del usufructuario, ¿verdad? Que puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión. Como le repito, aquí en el usufructo solo puede gozar de los frutos. La propiedad la tiene otra persona, o sea, el que conocemos aquí dentro de esta figura como nudo propietario. Y de las servidumbres también. Puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, también la puede dar en arrendamiento, aquí en el usufructo sí se puede, y puede enajenar su derecho de usufructo, o sea, lo puede transmitir, su derecho de usufructo. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 716. No tiene derecho a que se le abonen mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, eso sí no. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, podrá llevársela si el dueño pues no le abonare su precio. Ahora si se lo abona, pues no hay ningún problema. No puede constituir servidumbres perpetuas porque las que se constituyan van a cesar al terminar el usufructo. No puede entrar en posesión de las cosas sin haber hecho previo inventario, refiriéndonos al usufructuario. El inventario se hace de los bienes muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario, y estos gastos serán a su cargo. También debe dar garantía. En el caso del usufructo, el usufructuario tiene la obligación de dar garantía. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo son por su cuenta si es a título gratuito, porque ya vimos que si es a título oneroso, pues entonces corresponden al nudo propietario. En ningún caso está obligado a responder por más de lo que produce el usufructo.
Y todo esto lo encontramos regulado a partir del artículo 703 al 744 del Código Civil. Vamos ahora con la clasificación del usufructo, que la tenemos en la guía número 47. Ahí tenemos en la guía número 47. Tenemos principio. No, en la número 48, perdón. No les digo, pues si estoy. En la número 40, yo voy a votar en la número 48 encontramos la clasificación del usufructo. Ahí vamos a conocer ya las clases de usufructo, ¿verdad? Porque lo que sí debemos de tener claro es que en este derecho real que se denomina o que pertenece a la categoría de mero goce, pues podemos disfrutar de lo que produce un bien, pero ese bien, repito, pertenece a otra persona, porque si fuera tu propio bien, pues es la propiedad, ¿verdad? Ahí sí no hay para dónde. Pero aquí gozar de los frutos que pertenecen a otra persona, ¿verdad? Y esto obviamente se va a originar de un contrato o de una disposición de última voluntad. Es decir, por ejemplo, que te hayan otorgado ese derecho de usufructo sobre un inmueble, pero lo hayan constituido o lo hayan dejado plasmado en un testamento. Pasemos ahora a la clasificación. Ahí lo tienen en su guía número 48, por favor. ¿Ya? Tenemos hasta las 51, creo que tenemos de guías. Vamos a ver. Menos mal que aquí ya no siguió lloviendo, no sé si por donde ustedes está la lluvia fuerte, pero sí hasta el internet hubo un momento en el que falló. Ese es el problema de ahorita. Bueno, pongamos atención ahora a nuestra guía número 48. Ahí, en la guía número 48, compañeros, vamos a encontrar la clasificación del usufructo. Por eso vamos a ver que hay un usufructo constituido por la persona, por las cosas, por el objeto, por el origen y por su duración, ¿verdad? Si veamos con la primera, veamos ahí, por favor. Por la persona, el usufructo se puede constituir a favor de personas individuales, que puede ser simple y puede ser múltiple, y el múltiple puede ser sucesivo o bien simultáneo. Y también se puede constituir a favor de personas jurídicas, colectivos o morales. Cuando es a favor de personas colectivas, jurídicas o morales, no debe de exceder de 30 años. Y si se trata de bienes nacionales, pues tiene también un máximo de 50 años. Pero vamos a ir viendo cada uno. Veamos, por la persona, a favor de personas individuales. Puede ser simple cuando está atribuido a una sola de las personas, ¿verdad? Según el artículo 705, vamos ahora al 705, por favor, vamos a ir viendo esa clasificación. Ya les voy a pedir ayuda para que lo leamos. Y si es múltiple, pues es múltiple precisamente porque es atribuido o es constituido a favor de varias personas. Pero este mismo múltiple puede ser sucesivo, es decir, por ejemplo, hoy lo constituimos a favor de Juan, luego de Pedro, luego de Luis. O bien puede ser simultáneo. Vamos a constituir el usufructo sobre la finca número 525 a favor de Pedro, Juan y Luis, simultáneamente, ¿verdad? Entonces, y como les repito, también puede ser en forma sucesiva. Para eso vamos a leer los artículos 705 y 707, pero aún no. Y también se puede constituir a favor de personas colectivas, como les digo, personas colectivas, morales,
y pues no debe de exceder su plazo de 30 años y cuando se trate de bienes nacionales, pues hasta un máximo de 50 años. ¿Quién me quiere ayudar entonces con los artículos 705, 706 y 707 que acabamos de mencionar? A ver. Hola. Sí, Marilyn, por favor. Marilyn, lee el 705 y Adriana el 706, por favor. Necesito otro colaborador. Marilyn, ¿empiezas con el 705? Ok, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo leo completo? Sí, 705. Okay. Dice artículo 705, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Okay. Muchas gracias. Gabriel, me vas a ayudar, pero con el 706. Mela, ¿quién tocaba ahorita? Melanie tocaba con el 706. Y perdón, y Gabriel me ayuda con el 707. Ay, no, y sí que estoy, pero... Melanie, por favor, 706. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Muchísimas gracias. Gabriel, ¿me ayudas con el 707? Buenas tardes, licenciada. Artículo Buenas tardes. 7. No hay derecho de acrecer. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no lo ha establecido clara y expresamente. Exacto, o sea, ahí está el abuso del derecho, ¿se recuerdan? Porque él no puede extralimitarse de lo que realmente le han otorgado por medio del contrato o por medio del testamento o disposición de última voluntad, ¿verdad? Muchas gracias, amiga. Vamos con la siguiente clasificación. Por las cosas, fíjense. Por las cosas, pues el usufructo, tenemos un usufructo denominado propio o normal. Este usufructo recae sobre cosas no consumibles, o sea, puede realizarse el uso repetido, porque se utiliza, pero no se extingue el bien, como pasa en el usufructo que se constituye sobre bienes inmuebles. Ahora bien, también existe un usufructo que se denomina impropio o anormal. ¿Qué sucede aquí? Que en este usufructo, pues tiene la característica que va a recaer sobre cosas consumibles. ¿Se recuerdan cuando vimos los bienes consumibles, verdad? Entonces, eso sí, los utilizamos una vez y se extinguen, ¿verdad? Como la gasolina, por ejemplo, y todos los alimentos, esos son bienes consumibles. Ese usufructo llamado impropio o anormal, o sea, el que recae sobre bienes consumibles, también es conocido como cuasi usufructo y lo tenemos en el artículo 713. Ahí a la par del artículo 713 pueden hacer una anotación que diga usufructo impropio o anormal o cuasi usufructo, el del 713. Porque comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse. Hay un usufructo singular que tiene la característica de recaer sobre cosas determinadas y hay un usufructo universal cuando recae sobre todo un patrimonio. El usufructo puede recaer y se puede constituir sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles, de acuerdo a lo que vimos en el artículo 705, que yo espero hayan subrayado, ¿verdad?
Bueno, entonces, veamos el artículo 713 que acabamos de mencionar. En el 703 vimos que el usufructo se puede recaer sobre cosas no consumibles, 703. Y en el 713, por favor, ahí hacen entonces su anotación respectiva, ¿verdad? Porque ahí está una clasificación, pero en el 713 encontramos, repito, el usufructo que se conoce como usufructo impropio anormal o cuasi usufructo. Veamos en qué consiste este. Fíjense, pues, si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, o sea, tiene la característica que recae sobre cosas consumibles, ¿verdad? Entonces el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, o sea, bienes fungibles, ¿verdad? Y si esto no fuera posible, pues a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o un precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueran estimadas. Entonces, por favor, ahí hacen la anotación cuasi usufructo o usufructo impropio o anormal. Bueno, en 703 ya lo leímos, ¿verdad? Que lo vimos desde el principio. Ahora pasamos a la otra clasificación. Hay usufructo que por el objeto se denomina usufructo sobre cosas y también usufructo sobre derechos. En el 703 tenemos que todas las cosas que están en el comercio de los hombres pueden ser objeto de usufructo. Miren, pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria o extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Y sobre derechos lo tenemos en el artículo 715. Por ejemplo, que el usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión. ¿Se recuerdan cuando vimos la accesión discreta y la accesión continua? Por incorporación o por producción. Entonces, todo lo que se aumente por accesión a la cosa usufructuada y de la servidumbre y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario, lo puede gozar entonces, ¿quién? El usufructuario, ¿verdad? Y luego ya dice, goza también del producto de las minas que se estén explotando al empezar el usufructo, etcétera. ¿Por qué? No debemos de olvidar que el usufructuario está gozando de los frutos que produce un bien, sean frutos naturales o frutos civiles. Y este artículo nos indica claramente que sobre todo aquello que se le vaya incorporando a su bien por accesión también le pertenece, ¿verdad? Para gozarlo. Entonces, ahí es sobre los derechos. Todo lo que le otorga al propietario el tema de la accesión, a él también tiene ese derecho. Pero, repito, en el usufructo y en todos los derechos reales de mero goce podemos gozar, repito, de lo que produzca un bien, solo de los frutos. Por eso, usufructos, gozar de los frutos, ¿verdad? Y no olvidemos que el bien le pertenece a otra persona y ese bien lo debemos de entregar en excelentes condiciones. Por eso no debemos de abusar del derecho de usufructo, así como no se abusa del derecho de propiedad. Por su origen, el usufructo puede ser legal y puede ser voluntario. Legales cuando se originan de la ley y voluntarias cuando se realizan por contrato o por disposición de última voluntad, que ya lo hemos leído en el artículo 704. Ahora bien, por su duración, hemos visto en el artículo 706 que cuando no se fije tiempo para su duración, se entiende que fue constituido por toda la vida ¿de quién? ¿Del propietario o del usufructuario? A ver si pusieron atención. Del usufructuario. Del usufructuario. Gracias, Gaby. Del usufructuario, porque si es por la vida del nudo propietario, ya se quedó sin propiedad el pobre. Entonces, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a personas jurídicas, ya vimos que no puede exceder de 30 años y cuando se trate de bienes nacionales, de 50
años. Entonces, ahí tenemos el usufructo por tiempo fijo o plazo y tenemos que es vitalicio, pero por toda la vida del usufructuario, más no del propietario, ¿verdad? Puede ser puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. Y cuando no se fije tiempo para su duración, pues ya vimos que se entiende constituido por toda la vida del usufructuario, ¿verdad? Lo encontramos en el artículo 705 y 706 del Código Civil. Obviamente van a tener que ir a leer sus artículos del Código Civil. Ahora pasamos a la guía número 49. Bueno, hasta este momento lo que he explicado es el usufructo. Ya vimos inclusive los derechos y obligaciones que nacen tanto del nudo propietario como del usufructuario, ¿verdad? En conclusión, a lo que se limita es que el usufructuario tiene la obligación de respetar el bien que se le entrega en usufructo y entregarlo, ¿verdad? También de cuidarlo, porque de eso se trata. Y además de que va a estar gozando, lo puede arrendar, lo puede enajenar, pero solo su derecho de usufructo, no el bien, porque recuerden que el bien le pertenece a otra persona y esa persona un favorcito le está haciendo con constituir este derecho real que en este momento estamos conociendo como usufructo. Repito, por ejemplo, le pueden dejar constituido un usufructo sobre la cosecha de naranjas del año 2022. Entonces, el usufructuario puede vender su cosecha de naranjas, la puede vender, la puede donar, ¿verdad? La puede regalar sin ningún problema, la puede dar en garantía para el cumplimiento de alguna obligación, si en caso se la acepta, ¿verdad? Pero él dispone de lo que produce ese bien, ¿verdad? Porque sobre eso se ha constituido el usufructo. Usus fructus, gozar de los frutos. Ahora bien, existen otros dos derechos reales de mero goce. Uno se llama uso y la otra habitación. El uso y la habitación también son derechos reales de mero goce y vamos a gozar sobre determinados frutos que el propietario o el nudo propietario permite. Aquí en el uso y la habitación tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del uso y vamos ahí al artículo 745, vamos ahora al 745, tenemos que el uso es el derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto, ahí viene la limitación, basten a sus necesidades y las de su familia. Voy a leer el 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia. Fíjense pues, ahí es solo para satisfacer necesidades del usuario. Aquí se llama en el uso, hay nudo propietario y hay usuario. Y en la habitación hay nudo propietario y habitacionista. Pero ya se fijaron entonces que en cuanto al uso es para satisfacer necesidades del usuario y de su familia. En el usufructo no tenían alguna limitación de esa naturaleza, no la tenían. Entonces ahí lo tenemos en el 745. Vaya. Luego tenemos en el 746 el contenido de la habitación. Aparece el otro derecho real de mero goce, habitación, del que hemos estado hablando. Este es un derecho real de mero goce llamado habitación, porque me van a venir a preguntar seguramente, ¿y la habitación que vimos allá en la propiedad horizontal? Ah, allí era un elemento, pero es la habitación como elemento de la propiedad horizontal, que era un solo aposento, ¿verdad? Constituido por un solo aposento en un plano horizontal. Pero aquí se llama derecho real de mero goce,
habitación, ¿verdad? No hay que confundir las figuras porque son totalmente diferentes. Aquí estamos hablando de un derecho real de mero goce que se llama habitación. Allá estamos hablando de un elemento, de una forma especial de propiedad que se llama propiedad horizontal. Bueno. ¿Cómo se constituyen? Veamos este tema de la habitación. Entonces, la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia. Pero pongan atención, por favor, no se me duerman. Aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Cuando se constituye la habitación, no es necesario tener una familia en el momento de su constitución, pero sí se va a constituir a favor del habitacionista y su respectiva familia. En cambio, en el uso, pues es a favor del usuario y ya la familia que tiene, y su familia. Aquí dice la excepción, mire, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. El artículo 747 nos indica que los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Es decir, se constituye igual que el usufructo por medio de contrato o por disposición de última voluntad que implica la donación por causa de muerte y el testamento, ¿verdad? Vean el 750, por favor. Nos regula que los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Quiere decir, como les acabo de mencionar, que se constituyen por contrato y por disposición de última voluntad, tal como lo regula el artículo 704 del Código Civil, ¿verdad? Y se pierden de la misma forma, o sea, lo regulado en el artículo 738 y 739, que por ejemplo se extingue por la muerte del usufructuario cuando se cumplió con el tiempo establecido, cuando se venció el plazo, ¿verdad? Porque se reúna aquí sería el usuario y la propiedad en una misma persona, también por prescripción, por renuncia del usuario o del habitacionista, también por la pérdida de la cosa que se constituye en habitación o en uso, y también por el abuso del usuario o habitacionista que haga del bien o del derecho sobre el cual se está aprovechando, siempre y cuando sea mediante resolución judicial. Por eso ahí tienen el otro listado a la par relacionado con la extinción. Entonces, por favor, no olvidemos que en cuanto al uso, pues se va a constituir siempre el de ese derecho real de mero goce para servirse de cosa ajena y aprovecharse de los frutos que ella produzca, pero en cuanto basten a las necesidades del usuario y su respectiva familia. Lo mismo en la habitación, a excepción de que en el momento en que se constituya, no tenga familia, ¿verdad? No la haya tenido en el momento de constituirse, porque la tendrá que tener después. Por ejemplo, supongamos que hay una pareja que han contraído matrimonio y esperan su primer bebé, supongamos, como ejemplo. Entonces, el dueño de una casa les dice, mira, vamos a constituir habitación sobre esos 2 cuartitos, ¿verdad? Sobre esos 2 aposentos, para que ustedes puedan vivir ahí mientras nace su primer bebé, por ejemplo. Entonces ahí se constituyó ese derecho de habitación, porque es para habitar las piezas de un inmueble. En el momento en que se constituye todavía no tenían su familia integrada, pero ahora ya que nazca su bebé, entonces sí, ¿verdad? Entonces ya tendrá su cónyuge, su hijo y los cónyuges y su hijo, ¿verdad? Ya tendrán ahí una familia. ¿Qué diferencias hay? Veamos la guía. Vamos a ver en la guía en 50 los derechos y obligaciones del usuario y del habitador o habitacionista. Aquí, porque genera derechos también, ¿verdad?
del habitador, corrijan, o habitacionista. Agreguen ahí habitador o habitacionista, porque en el 751 dice obligaciones del usuario y del habitacionista o habitador, ¿verdad? Bueno. Al igual que el usufructo, ¿verdad? Genera derechos y obligaciones para ambos, para el nuevo propietario y para el usufructuario cuando vemos el usufructo, y aquí para el habitacionista y para el usuario. Entonces, en primer lugar, tienen derecho de servirse de la cosa o bien. Tienen derecho de aprovecharse los frutos en cuanto basten, pero aquí con la limitación, en cuanto basten para sus necesidades y la de su familia. Pueden utilizar para vivir las piezas de la casa necesarias para él y su familia en el tema de la habitación. Carece el usuario, como el habitacionista, de poderes de disposición. Es decir, aquí no puedes enajenar tu derecho de uso de habitación como si podías en el usufructo, porque este es para ti y tu familia, ¿verdad? Entonces, no tienes facultad o poder de disposición sobre los frutos de los cuales estás gozando. Te están obligados a prestar garantías, tienen que hacer el pago de las reparaciones extraordinarias, deben hacer los pagos, es decir, los gastos de cultivos y pagar las contribuciones, deben de cuidar y conservar la cosa que se les entrega en buen estado, deben utilizar adecuadamente los bienes, porque no olviden que si hay problemas en cuanto a que deterioran el bien, hay un abuso de derecho por ahí y están obligados a pagar los daños y perjuicios. Los derechos de uso de habitación, eso sí no se pueden enajenar, gravar o arrendar. Lo que sí sucedía con el usufructo, ¿verdad? Aquí no. Vean todas las limitaciones que tiene el uso y la habitación. Aquí no podés vender, ni ceder, ni grabar, ¿verdad? Ni dar en arrendamiento tu derecho de uso y usufructo, porque tiene esa limitación que es para tus necesidades y las de tu respectiva familia. No debe abusarse y debe restituirse el bien en buen estado. Si toman todos los frutos o ocupan toda la casa, estarán obligados a hacer los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones o impuestos, ¿verdad? Si se toma solo una parte de los frutos o ocupa solo una parte de la casa, pues entonces se contribuirán proporcionalmente. Deben hacer un formal inventario de los bienes muebles o inmuebles que se les entrega. Los derechos de uso y habitación se pierden y se constituyen de igual manera que el derecho real de mero goce llamado usufructo. Y ahí lo tienen en el 750. Ahora bien, ¿y qué diferencias hay entre uno y otro, verdad? ¿Qué diferencias hay con el usufructo? ¿Qué diferencia hay entre el uso y la habitación, verdad? ¿Qué diferencias existen entre el uso, la habitación y el usufructo? Ahí medio las tenemos enumeradas en la guía conceptual número 51, perdón. Hoy sí, miren, estoy pero de lo más descontrolado. En el uso y la habitación, leamos, existe limitación del derecho, ¿verdad? Ya vimos que esa limitante se refiere a lo que sea necesario para el usuario, para el habitacionista y su familia, ¿verdad? Lo necesario. En el usufructo no había esa limitante. Recuerda que en el usufructo hasta podías darlo en arrendamiento, puedes venderlo, puedes cederlo, puedes grabarlo. En el uso y la habitación se deben satisfacer las necesidades del usuario y del habitacionista. En el usufructo no. Ahí no te están diciendo que es para beneficio del usufructuario y su familia, etcétera. No, solo en el uso y la habitación. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles, ¿verdad? Por eso no lo puedes vender, no lo puedes ceder, no lo puedes grabar, no lo puedes dar en arrendamiento, porque no se pueden transmitir. El usufructo sí, ¿verdad? Eso ya lo vimos.
El uso constituye un usufructo parcial, más o menos, o restringido, ¿verdad? Dado que faculta al usuario para percibir algunos frutos. El usufructo, en cambio, es ilimitado. No te está diciendo que el usufructo sea para beneficio tuyo y de tu familia, ¿verdad? No te está diciendo que no lo puedes vender, que no lo puedes ceder, que no lo puedes grabar. No, porque el usufructo es más amplio y tienes más libertad en cuanto a su disposición. En cambio, en el uso y la habitación, pues son más limitativos, ¿verdad? Son menos extensos, ¿verdad? Tienen limitaciones. Luego tenemos que la habitación recae únicamente sobre bienes inmuebles, porque ya vimos que la habitación se refiere a un aposento, a un cuartito, ¿verdad? Entonces, es sobre los cuales se pueden constituir a las partes o piezas de un inmueble que vas a constituir habitación a favor de X o Y persona, pero con su respectiva familia. Entonces, la habitación recae únicamente sobre bienes inmuebles. El usufructo, al igual que el uso, ese sí, recae sobre bienes muebles e inmuebles. Ya vimos la gran gama que hay en cuanto a su clasificación. En cambio, la habitación, ese sí, porque solo se habitan los bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, tiene otra limitante. Ay, compañeros, hoy sí que espero haber dado una buena explicación en cuanto a este tema, pero miren qué horrible. Hoy sí me sentí indispuesta y en el primer periodo no di clase. Así que ruego me disculpen por todas las interrupciones que he tenido y me pueden formular sus dudas o preguntas, por favor. Sí, Pablo. Ay, gracias, Pablo, muy amable. ¿Alguna duda? Esta es otra clasificación de los derechos reales, ¿verdad? Gracias. Gracias, muchas gracias. Esta es otra clasificación de los derechos reales que les comentaba, porque la primerita que vimos fue el de la propiedad y sus formas especiales de propiedad. Y la propiedad con sus formas especiales, pues pertenecen a la categoría de los derechos reales de goce y disposición. ¿Por qué? Recuerden que la propiedad es gozar y disponer de un bien con las limitaciones que la ley establece, y nuestro Código Civil lo establece con limitaciones, con obligaciones, con prohibiciones, ¿verdad? Aquí ya son derechos reales de mero goce, y por eso es que cuesta a veces entender que puedo gozar de los frutos de un bien, pero ese bien va a pertenecer a otra persona. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, con esto que les decía de la habitación, en donde se puede constituir un derecho real de habitación a favor de Pablito y familia, ¿verdad? Porque dentro de 2 meses nace su bebé y la habitación no necesita que en el momento de su constitución tenga la familia, pero en 2 meses nace el bebé, entonces ya tiene Pablito y su familia donde ir a habitar, ¿verdad? Por el tiempo, pues se lo establecerá el dueño del bien, ¿verdad? Por 6 meses, por 1 año, etcétera. Es diferente al contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento, ahí lo que sucede es que damos el uso de un bien a cambio de un precio. Aquí no. Aquí lo que vas a hacer es contribuir con los gastos, ¿verdad? Si en caso se constituye a título oneroso. Entonces, contribuyes en esa parte proporcional. Ahora, si nos referimos al uso, que es como decir un mini usufructo. ¿Por qué? Porque en el uso gozamos también de los frutos que produce un bien, pero con la limitante nuevamente que no tiene el usufructo de satisfacer las necesidades del usuario y de su respectiva familia, ¿verdad? Ok, mira, voy a constituir uso para ti y tu familia sobre la cosecha de legumbres que hay en mi finca. Entonces, de ahí podés utilizar todo lo que es necesario para ti y tu familia. Ese es un uso. En cambio, en el usufructo, mira, Pablito, voy a constituir un derecho real de usufructo en mi finca, pero sobre la cosecha de limones. La cosecha de limones del año
2022, sí, 2022 es toda tuya. Ahí mira qué haces. Pues él va a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con 100,000 limones? Los voy a vender, ¿verdad? Y no, está prohibido. Él va a hacer uso de su derecho de usufructo, porque el usufructo es ilimitado y lo puedes vender, ceder o grabar. Si te lo aceptan como garantía de alguna obligación que quieres adoptar, con mucho gusto lo haces. Entonces, amigos, mil disculpas, pasen feliz tarde, felices fiestas patrias, el jueves no nos vemos y nos vemos el día martes. Por favor, no se vayan a olvidar que para este segundo parcial deben de leer su ley de titulación supletoria y su ley de garantías mobiliarias. Así es que no quiero ser... no quiero darles un mal sabor para el jueves, pero sí van a tener que leer, ¿verdad? Tal vez van a gozar del beneficio de no verme, pero sí es bueno que vayan leyendo estas dos leyesitas para que se vayan preparando para su examen parcial. Tengan una buena tarde, agradezco de corazón su comprensión y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada.